Qué bendición llegar a ustedes con la palabra de Dios. Saber que cada vez que tengo la oportunidad de predicarles, Dios está añadiendo crecimiento a sus vidas, a su fe. En estos momentos de pandemia que estamos atravesando como humanidad, en lo cual también estamos nosotros incluidos como iglesia, hay una realidad que como pastor he podido identificar, y es que hemos tenido bajas en algunos creyentes. Algunos se han apartado del camino, otros se han debilitado en la fe. Sí, así como suena, se han debilitado en la fe. Pero bíblicamente encontramos que la condición de debilidad de fe es posible en el creyente, aunque responde a condiciones previas. Dentro de aquellos que se han debilitado en la fe y que han experimentado alguna caída, he podido identificar algún común denominador. Ejemplo, algunos creyentes antes de entrar a esta pandemia ya venían con una condición de descuido. Entonces, al entrar en esta situación, se ha manifestado lo que ya tenían. Dentro de estas condiciones, también podemos ver algunos que descuidan los hábitos espirituales y por ende caen en condición de descuido. De esto y muchos detalles más vas a conocer en el mensaje que voy a predicar a continuación. Así que no te muevas, suscríbete y atento. Hablemos acerca de qué hacer si nos falla la fe. A muchos nos ha ocurrido esta condición y hemos pasado momentos muy difíciles. Algunos no han sobrevivido para contarlo y hoy están en una vida de pecado nuevamente. Pero la Biblia nos muestra que lo malo necesariamente no es estar débil en la fe, sino la manera en que nos manejamos. Y ahí es donde muchos creyentes se pierden. ¿En qué hacer en esos momentos de debilidad espiritual, de una baja en su fe? Y quiero que nosotros miremos el ejemplo de nuestro glorioso Señor Jesucristo, cómo en un momento de debilidad Él supo qué hacer. Y quiero rescatar por lo menos 4 características, 4 puntos que nos van a dar una instrucción, una respuesta ante la debilidad de fe que es posible, y sobre todo en este tiempo de pandemia, donde estamos cohibidos de congregarnos en la libertad que antes podíamos tener. Muchos están experimentando debilidad de fe. Así que si tú eres uno de esos que la fe le ha menguado en estos días, que ha sufrido una baja espiritual en estos días, este mensaje es para ti. Quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vemos aquí en este episodio que formó parte de los momentos culminantes en el ministerio redentor de nuestro Señor, que Jesús, al junto de sus discípulos, llegó a un lugar.
Este lugar llamado Getsemaní estaba en el conocido Monte de los Olivos, que era parte de Jerusalén. Estando allí en este lugar, el cual significa lugar de prensa, lugar de triturar las aceitunas, era una especie de lagar, era un huerto donde habían personas que trabajaban en la trituración de las olivas para así extraer el aceite. Esto significaba prensa, lugar de presión. Esto no solamente tenía un significado de la práctica que allí se llevaba a cabo, sino que también tenía una connotación espiritual. Quiere decir que así como Jesús estaba en el lugar donde se trituraban las aceitunas, donde se procesaba el aceite, Jesús estaba en un momento de presión espiritual, de presión emocional. Era un momento donde él debía exponerse, estaba próximo a la hora de ser crucificado, donde iba a tener que experimentar el más fuerte dolor jamás existente en su humanidad, en el proceso de tortura que implicaba la crucifixión. Pero algo más fuerte que esto era que iba a experimentar por primera vez la separación de su Padre por causa del pecado que iba a asumir en lugar de toda la humanidad. Para Jesús esto era un momento de presión. Pero yo he descubierto en mi propia experiencia que así como Jesús tuvo que experimentar un Getsemaní, todo creyente en algún momento y algunos en varios momentos de su vida tendrán que pasar por un Getsemaní. Getsemaní representa un momento de presión. Esos momentos donde hay presiones espirituales, donde hay presiones económicas, donde hay presiones mentales, donde hay presiones espirituales. Esos momentos donde somos golpeados, donde somos humillados, donde las fuerzas parecen desaparecer, donde a veces no sabemos cómo escapar, donde nos sentimos impotentes, donde las debilidades salen a la luz. Sí, momentos de presión. Y en esos momentos solemos responder con el abandono de la fe. Solemos abandonar nuestra posición y nuestra condición espiritual. De hecho, la palabra del Señor nos muestra en la parábola del sembrador que algunos creyentes de los que fueron representados en el suelo, aunque empiezan la carrera de la fe con alegría, en los momentos de debilidad, en los momentos de ataque, de presión, en los momentos de dificultad, abandonan el camino. Y esto es típico de muchos creyentes. Como pastor me ha tocado ver hermanos que comenzaron muy entusiasmados. Decían frases como esta: si hubiera sabido que esto era tan bueno, no hubiera tardado tanto para venir al camino. Nadie me saca de este camino, moriré sirviendo al Señor. Estas expresiones revelan el entusiasmo con el que muchos llegan, pero cuando toca un Getsemaní, ahí se sabrá cuál es la realidad, cuál es la posición de nuestros corazones. Aquí estaba Jesús en este momento de debilidad, y hay 4 cosas que quiero identificar de las que hizo Jesús. Lo primero es que Jesús reconoció su condición de debilidad. Jesús no ocultó que se sentía mal. Él reconoció que estaba triste, que estaba afligido, que estaba en debilidad. Eso es un punto importante para nosotros poder manejar esos momentos de baja que a todos nos visitan. Uno de los problemas principales es que hay muchos que por orgullo no reconocen que están mal espiritualmente. Prefieren proyectar una buena imagen por un asunto de reputación, porque están más preocupados en cómo le verán los demás, en la opinión que los demás tendrán de ellos, que la realidad que están viviendo. Y en esta situación hay muchas personas infelices, incluyendo dentro de la iglesia del Señor. Personas que no son felices, personas que no disfrutan ni siquiera la nueva vida que en Cristo hemos recibido. Sin embargo, se preocupan más en fingir una imagen delante de los demás porque tienen miedo que la gente se dé cuenta de cuál es su realidad.
un antiguo refrán dice, para que digan que allí murió, que digan que allí corrió. El apóstol Pedro nos da un ejemplo de esto. Narra la Biblia que caminando él sobre las aguas, según el desafío de fe que él le puso al Señor, el cual le consintió que lo hiciera, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, como cuando tú comenzaste a caminar en la fe. Todo iba bien en los primeros pasos. Pedro iba en un equilibrio sobrenatural, caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Pero dice que de repente el viento se puso frente a él y él le prestó atención. ¿Qué crees que ocurrió? Pedro se hundió, empezó a peligrar en las aguas que él tanto conocía, pero en esta ocasión estaba pereciendo. ¿Crees tú que Pedro no tenía alguna presión de grupo? Pues claro, habían 11 discípulos que quedaban en la barca. Pedro sobresalió sobre ellos, fue quien tuvo la iniciativa. Llámame a mí, yo iré, yo lo voy a confirmar. A lo mejor esto activó un ambiente de competencia. ¿Y qué se cree Pedro? ¿Que es mejor que nosotros? Siempre quiere salir a la delantera. ¿Crees tú que no? Pues sí, los discípulos a veces entraban en esos ambientes. Hay relatos bíblicos, hay testimonios en la Biblia, en los evangelios, de que a veces ellos competían por posición, competían por tener el mejor lugar, se debatían por echarse la culpa uno al otro. Entonces a lo mejor había un ambiente de competencia, a lo mejor alguno de ellos quiso hacerlo, pero Pedro se le adelantó y tenían una expectativa, un prejuicio de que él iba a fracasar. A lo mejor Pedro tenía esta presión de grupo de que ahora se está hundiendo. Quizás el orgullo también le invitaba a quedarse callado, porque hay personas que se están hundiendo en una situación, pero prefieren no reconocerlo. Prefieren callarlo y decirle a todo el mundo que están bien, cuando al igual que Pedro se están hundiendo. Pero Pedro no le importó la presión que le pudieran generar sus compañeros. A Pedro no le importó que dijeran que en esa parte de su historia él había fracasado. Lo que Pedro necesitaba no era la opinión de la gente. Lo que él necesitaba era una mano extendida que lo salvara de la muerte que estaba a punto de tener. ¿Qué hizo Pedro entonces? Pedro clamó: sálvame, maestro, que perezco. A esto se le llama reconocer nuestra condición. Alguien dijo que el cambio positivo comienza cuando se reconoce que uno está mal. Hasta que usted no reconozca que su fe se ha debilitado, no empezará el proceso de restauración de tu fe y de tu condición espiritual. En medio de esta cuarentena, tú que te has debilitado, reconoce que estás débil. No uses las redes sociales para proyectar una vida hipócrita de victoria cuando tu realidad es que estás muerto espiritualmente, es que tu fe ha caído al suelo. Sé sincero delante de Dios y delante de aquellos que te pueden ayudar. Lo segundo que hizo Jesús, luego de reconocer su condición, fue prestarle atención. Y este es un punto importante, porque cuando reconocemos que estamos mal, estamos siendo sinceros con nosotros mismos, sinceros con Dios y con aquellos que puedan ayudarnos. Pero cuando atendemos la condición que estamos reconociendo, es cuando accionamos, es cuando empezamos a trabajar en pos de un cambio. Hay algunos que reconocen que están mal, pero no atienden esa condición. Entonces se quedan en el lamento: yo estoy mal. Y cada vez que usted le pregunta, reconocen que están mal, pero siempre viven en una queja, en un lamento, como que tienen un velatorio de su fe. Sin embargo, cuando usted le presta atención a esa condición que usted ha reconocido, usted agotará el procedimiento que tenga que agotar para trabajar y lograr un cambio. Jesús le prestó atención, por eso se detuvo a la oración. Si no hubiera atendido su situación, hubiera seguido como que nada estaba pasando, como algunos de ustedes que saben que están mal, pero han seguido como si nada están pasando. Debiendo detenerse como Jesús se detuvo, han seguido en sus labores ministeriales, han seguido en sus asuntos que demandan una condición espiritual, que demandan una condición de fe, y por eso las
cosas te están saliendo mal y tienes que jugar al escondite, queriéndole proyectar a la gente que las cosas van bien cuando realmente están mal. La realidad te va a delatar en cualquier momento y la luz revelará la realidad que ocultas en tu oscuridad. Por tanto, tienes que prestarle atención a tu situación, trabajar en ella, acciona en eso que debes cambiar, en esa condición de tu fe. Lo tercero que vemos aquí es que Jesús estaba con sus discípulos, pero dice que se apartó de ellos. Al apartarse de ellos, identificó a 3 de ellos. Y aunque a los demás no le dijo lo que le pasaba, sin embargo, él se desnudó. Él le reveló a 3 de sus discípulos cuál era la condición en la que él se encontraba. Les dijo: me siento triste, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y les dijo: ayúdenme, oren conmigo, no se duerman, quédense despiertos para que me acompañen en oración. Este es un paso muy, pero muy importante para aquellos hermanos que están o en un futuro puedan caer en debilidad de fe. Y es ahí donde muchos también han fracasado. Todo creyente necesita de otros creyentes que le sostengan en la fe, que le apoyen en el camino. Todo creyente necesita creyentes maduros que le puedan servir de mentores, que le puedan servir de consejeros. Pero así como vemos que hizo Jesús, harás tú también. No puedes buscar a cualquier persona para revelarle tu condición, porque hay periodistas dentro de la iglesia que viven buscando noticias de desastre, que viven buscando caídas, que viven buscando desgracia para alimentar su morbo y poder tener algo que comentar a los demás. El peligro de muchos creyentes es que han sido inmaduros a la hora de escoger amigos de fe. Los amigos de fe no son personas que te caigan bien, no son personas que te hacen sentir bien, no son personas que simpatizan, que tienen afinidad de temperamento contigo, que alimentan tus emociones y sentimientos egoístas. Esos no son personas que debes ubicar como amigos de fe. Y lamentablemente ese es el perfil que muchos utilizan para crear un compañerismo en la vida cristiana. Tienes que buscar personas que te sumen espiritualmente, que le sumen a tu fe, no personas que se recreen contigo en tu condición, gente que celebra tu condición, personas que si estás en pecado celebran tu pecado. Necesitas personas que te asesoren, personas que te aconsejen, personas que puedan acompañarte en oración. ¿Cómo vas a confiarle tu situación a hermanos carnales que ni siquiera llevan una vida de oración? ¿En qué te van a ayudar en esa situación que lo que necesita es la obra del Espíritu, que necesita ayuda espiritual? ¿Cómo te va a ayudar un carnal? Tienes que tener cuidado de la gente que te rodea. Compartimos con todos, pero no puedes abrirte con todos. Jesús mostró un ejemplo. Él llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo: ayúdenme. Le compartió su situación. Usted no puede solo. Muchos creyentes, lo puedo decir como pastor, aún en cuanto a nuestra congregación, practican muy poco lo que es pedir ayuda. Como pastor, casi todos los creyentes que ayudo, empezando con la congregación que pastoreo, es porque el Espíritu tiene que revelarme o porque yo tengo que discernirlo y acercarme a ellos y hasta interrogarlos para poderles sacar cuál es la realidad en la que yo como pastor debo ayudarle. Eso es un asunto de orgullo. La mayoría de creyentes tienen orgullo y en esto hay muchos líderes también que no reconocen su situación y acompañan al pastor en el liderazgo, pero están muertos espiritualmente, pero tienen una fe defectuosa, no están orando, no llevan una devoción saludable, no tienen una comunión firme con el Espíritu del Señor, pero siguen funcionando como que nada está pasando. En vez de confesar: pastor, necesito ayuda, no estoy bien. ¿O acaso usted cree que usted peca? ¿O eso te hace ser menos cristiano? Al contrario, ese es un paso heroico. Esa es una manera valiente de asumir la realidad
la realidad en la que nos encontramos y poder encontrar solución. Ya casi no se ve que hermanos al final de un culto congregacional digan: predicador, necesito que ore por mí. Digan: pastor, necesito que oren por mí. Y mientras más tiempo tienen en el evangelio, más orgullosos son. Se están muriendo espiritualmente, se están secando espiritualmente y prefieren morir. Pedro te dice qué hacer: pide ayuda. Y lo grande es que luego de que concluyen en el suelo y pierden la fe, se apartan del camino, entonces le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a la congregación de que nadie los ayudó. ¿Y quién tiene don de adivinación aquí? Hay cosas que Dios las revela, pero hay otras que usted tiene que comunicarla. Usted tiene que buscar siempre. Si usted no lo tiene, comience, y por donde tiene que empezar es por sus pastores, sus líderes, siempre y cuando muestren estar aptos para hacerlo, porque lamentablemente hay hermanos que, aunque están en posición de líderes, no tienen la madurez, y hay otros que no tienen el ejemplo y por ende no son buena influencia ni te inspiran a tú abrirte con ellos, pero los hay. Nunca caigas en el pesimismo del profeta Elías, de creer que no hay nadie, que solo él quedaba. No, siempre habrá un remanente. Aquí hay hombres de Dios todavía, hay mujeres de Dios todavía. Identifica y crea un círculo íntimo con los cuales puedas compartir cuando necesites ayuda, cuando tengas problema en el matrimonio, cuando tengas problema con alguna tentación. Gente a la que tú puedas acudir y decirle: necesito ayuda, ore por mí, por esto y por aquello. Jesús lo mostró y era Jesús. Y si el Hijo de Dios, en quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, pidió ayuda, ¿quién eres tú para no pedir ayuda en momentos de debilidad? No ofendas a tus líderes, no ofendas a tus pastores. Yo como pastor te puedo decir que cuando sé que un hijo de nuestra casa de fe tiene una situación en la cual amerita ayuda, y yo lo veo que no pide ayuda, que soy yo quien tengo que acercarme, yo me siento mal. Porque habiendo yo creado confianza, habiéndole mostrado ejemplo de paternidad sobre su vida, veo que en momentos cuando lo necesita, no pide ayuda. ¿Sabe lo único que tú logras con eso? Darle ventaja al pecado, darle ventaja a Satanás y a sus demonios. Porque mejores son dos que uno. Porque si uno cae, el otro le levantará. Tú solo no puedes. Hay batallas que hay que pelearla con amigos, con compañeros de fe. Y el último punto es el cuarto. ¿Cómo nosotros manejarnos en los momentos de debilidad de fe? Jesús mostró en el cuarto punto el que yo considero más importante. Lo dejó ver desde el principio del episodio: la oración. Debemos aprender a luchar en oración las debilidades de fe, las bajas espirituales. Y es otro problema de muchos de nosotros, que cuando estamos débiles espiritualmente, cuando estamos en baja de nuestra fe, es cuando menos oramos. Nos alejamos de la oración, nos sentimos mal, nos juzgamos nosotros mismos y buscamos vía de escapes, sobre todo algo en que entretenernos para distraernos de nuestra realidad. O sustituimos la oración por las películas, por las redes sociales, por un videojuego, por alguna actividad. Sustituimos la oración para no afrontar la realidad de una condición de baja espiritual. Empeoras tu situación. Es en ese momento que tienes que orar. Si se te fue el deseo de orar, pues pídele al Señor que te ponga el querer como el hacer. Pídele al Señor, habla con Él, desahógate. No puedes solamente confiarte de que alguien está orando por ti.
tu oración personal es la más efectiva, porque nadie orará con el deseo, con el sentimiento, con la necesidad, con la convicción como tú lo harás, porque eres tú quien está sufriendo esa situación. Entonces, en los momentos de debilidad de fe, no puedes abandonar la oración. De hecho, Jesús oró aun cuando sus amigos de fe no oraron por él. Quiere decir que es posible que en algún momento quienes te mentorean, quienes te dan cobertura, quienes te apoyan, se olviden de ti por alguna razón, pero tú nunca puedes olvidarte de ti mismo. Jesús luchó solo, porque también hay batallas que te van a tocar a ti solo, y no hay cosa que sirva más para la renovación espiritual que la oración. No existe otro ejercicio, otro recurso más efectivo que la oración para lograr un nuevo comienzo. Aquí lo vemos. Jesús confesó su situación ante el Padre. Necesito ayuda. Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Y qué dice la narración de uno de los evangelios? Me parece que Lucas, que vinieron ángeles de Dios a renovarle las fuerzas. En la oración, Dios renueva tus fuerzas. Así que hoy Dios está hablando contigo, que estás en una condición débil en tu fe y que estás a punto de caer. Quizás en medio de toda esta situación, al no poderte congregar, porque hay muchos creyentes que tienen una fe dependiente del ambiente congregacional, porque no han cultivado el culto congregacional y están muriendo. Pero necesitas reconocer que estás mal. Necesitas prestarle atención a esa condición. Necesitas hablar con alguien. Busca compañeros. Habla con tu pastor. Habla con líderes maduros, con personas que sumen a tu vida espiritual, y lucha en oración. Señor, yo alabo tu nombre, porque en tu misericordia atiendes al débil, atiendes al que está cansado. Sé que esta palabra ha dado en el blanco de la necesidad de muchos que me están mirando y que seguirán mirando este mensaje en las generaciones venideras. Te ruego, Señor, que le des la sinceridad al corazón de cada uno de ellos, para que puedan reconocer la condición en la que se encuentran y así puedan iniciar un proceso de restauración y renovación. Te ruego que actives en ellos la diligencia, para que ellos atiendan, para que ellos trabajen en pos de restaurar esa situación. Te ruego, Señor, que les des la sabiduría, que le des la disposición de corazón, que dejen de estar encerrados, que no se aíslen, que se entran en un hoyo emocional y allí mueren solo. Que sepan disponer el corazón para pedir ayuda. Guíale para saber identificar las personas que le pueden ayudar dentro de la iglesia. Ayúdales a tener confianza con sus pastores, a tener confianza con el liderazgo, que no permitan que una mala experiencia que tuvieron en el pasado con algunos hermanos le hagan creer que todos somos iguales. Señor, ayúdales también a tener una vida de oración firme. Renueva su vida de oración, Señor, para que puedan luchar en esa situación de debilidad de fe. Señor, despierta la oración en estos que me están mirando, para que se levanten como Cristo se levantó y sean renovados en el nombre de Jesús. Recuerda que Dios quiere sostenerte en medio de esta debilidad de fe, pero hay pasos que tú debes dar. Yo confío que tú lo lograrás. El Señor te guarde en completa paz.